programación diaria. Está con nosotros la asambleísta Mireya Pazmiño, asambleísta por la provincia de Bolívar, con quien vamos a dialogar esta noche de la difícil situación que vive el país. Asambleísta, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, licenciado Germán. Muchas gracias a usted y a Radio Espacio por invitarme. Un saludo a todos los ecuatorianos y con un cariño muy grande a mi provincia de Bolívar. Muy bien, asambleísta, usted ha sido protagonista con la comisión que analiza los problemas de la trama de corrupción del gran padrino. El día de ayer se presentó el informe y se recomendó el juicio político. Vamos a comenzar un poco poniendo en contexto a la ciudadanía asambleísta de qué es lo que se llevó a efecto, un poco hacer algo de historia para ir avanzando en el análisis de lo que podría pasar en los próximos días con el presidente Guillermo Lasso. Bueno, en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 94 votos, aprobaron para que se conforme esta Comisión de la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción. Nos dieron 30 días plazo. Durante este periodo nosotros hemos pedido la comparecencia de varias de las autoridades y de igual manera tuvimos nosotros el aporte de parte de un medio digital de un informe en el que se le vincula al presidente Guillermo Lasso Mendoza con todo este entramado de corrupción e incluso con el narcotráfico y la mafia albanesa. Ahora, doctora, ¿qué pasó? ¿Con qué concluyó la comisión que recomienda o qué encontró la comisión que recomienda el juicio político al presidente? Bueno, en todo este entramado de corrupción, con los poderes otorgados de parte del presidente a una sola persona, con la delegación que le da, y de igual manera con audios que se han escuchado, como primero inicia con aportes a la campaña Lasso Borrero de parte de un narcotraficante, y luego este narcotraficante, sus vínculos con el cuñado del señor Guillermo Lasso Mendoza. Se escucha cómo los dos comienzan a pedir hojas de vida y poner a ministros. También los mismos comienzan a hablar sobre ascensos dentro de la policía y de igual manera requerir $150,000 mensuales y 30,000 para el cuñado y 150,000 para el gerente de las empresas públicas. Todo esto conlleva a que la comisión recomiende el juicio político para el presidente por el artículo 129 de la Constitución, literal 1 y 2. Peligros o delitos contra la seguridad del Estado, y el segundo por concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Ahora, asambleísta, los voceros del gobierno han dicho de que en definitiva la comisión no ha encontrado pruebas que fehacientemente vinculen de forma directa al presidente con esta trama de corrupción. ¿Por qué es lo que alude en esto el gobierno? Bueno, ellos, como no se le nombra al señor Guillermo Lasso en esos audios, piensa que él ya no es responsable. No es a la persona del señor Guillermo Lasso, es al presidente. Al presidente le dijeron, mire, hay este informe, en este informe está habiendo un entramado de corrupción y este señor está vinculado con el narcotráfico, es amigo de su cuñado y están poniendo ministros. Y el señor presidente que dijo, por favor, archíveme en este informe, que nadie sepa y que siga la corrupción en el país y que siga con grave peligro metido el narcotráfico en el Estado ecuatoriano. Eso es un delito y eso es un peligro que estamos corriendo todos los ecuatorianos. No hace falta que esté la palabra Guillermo Lasso. Él, al saber este informe, está permitiendo que se dé esta clase de delitos, esta clase de delincuencia en el país. Aparte de aquello, permite también, y él lo otorga con un decreto, él coge, firma y dice, sea usted mi delegado, ¿sí? La delegación comparte la responsabilidad, los dos, así le dice el Código Orgánico Administrativo, y le da todos los poderes a una sola persona para que ponga gerentes y para que maneje todas las empresas públicas. Y dentro de estas empresas públicas se da todo un entramado. Manejan $15,000 millones las empresas públicas. Imagínense cuántos se estarían por año, llevando pero, ¿no? de todos los contratos. Así es, por año, de cada todos año. esos contratos que sale de las empresas públicas. Y eso lo sabía el señor Guillermo Lasso Mendoza, así lo dijo el Contralor, así lo dijo la Secretaría de Contratación Pública, así lo dijo la Fiscalía al decir, se comienza y se inicia, saquen del archivo ese informe y nuevamente comenzamos a investigar qué es lo que está detrás. ¿Qué más estará por detrás?
porque cada semana hemos visto que han salido cosas en contra del gobierno de Guillermo Lasso, cosas terribles, ¿no? Ahora, asambleísta, una vez de que la comisión ha emitido su informe, ¿qué es lo que se viene de inmediato de los temas políticos que tiene que resolver la asamblea? Mire, este es un informe no vinculante que ha sido aprobado en la comisión. Luego pasa inmediatamente al pleno. El día sábado a las 8 de la mañana estamos convocados para comenzar a debatir este informe y luego se llevará a votación. Estoy segura que tendremos los votos suficientes para ser aprobado e inmediatamente cualquier legislador podrá pedir la solicitud de juicio político contra el señor Guillermo Lasso Mendoza y tiene como prueba para motivar el pedido de juicio político el informe que ha sido aprobado en el pleno. Ahora, el paso no es como con un ministro que hacen el llamamiento, resuelve la asamblea y enjuician al ministro. En el caso del presidente se requiere que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento, entiendo, constitucional sobre esta situación. ¿Qué piensa usted que podría pasar en el Tribunal Constitucional? En la Corte Constitucional, Mira, perdón. en la Corte Constitucional, la Corte ha venido siempre sacando fallos a favor del gobierno. Tuvimos nosotros una consulta inconstitucional, dieron paso a esa clase de preguntas que presentó el presidente, pero bueno, los ecuatorianos le dijimos no, tienen 10 días plazo, yo creo que no les va a dar las espaldas al país, ya tenemos un precedente. De igual manera, con un decreto, solo con un decreto emitido por el ex vicepresidente, el señor Glass, fue enjuiciado. Ahora tenemos un decreto y tenemos un informe que vincula al presidente con el narcotráfico. Imagínense, la Corte debería dar paso inmediatamente, además lo único que hace es revisar la forma, es decir, cumple con todo el procedimiento, están las firmas de los asambleístas, está la motivación del caso y punto. Porque nosotros no vamos a seguir todo un procedimiento jurídico, nosotros no somos los que vamos a identificar cuál es el delito exacto y si hay o no hay pruebas para el delito exacto. Nosotros vamos a juzgarlo políticamente. Las decisiones políticas que ha tomado el presidente, las fallas políticas que ha tenido, la falta de política pública que no ha generado y que ha permitido mejor que se genere corrupción en vez de que se genere empleo, que se genere salud en el país, nos ha llevado al caos. Entonces, políticamente los ecuatorianos ya no le creemos al señor presidente Guillermo Lasso. Nos han dicho, asamblea, hagan ustedes su trabajo, lleven el control político, la fiscalización y por ende el juicio político. Entonces, la Corte Constitucional debería dar paso inmediatamente, porque ya hay un precedente, ya igualito, pero con un solo decreto le sancionaron al señor de Glass. Ahora tenemos un decreto que lo ha dado todos los poderes a este señor Hernán Luque y aparte un informe muy peligroso que dice que está vinculado a su gobierno con el narcotráfico. Y hay afirmaciones de parte de quienes trabajaron en su campaña y que es concuñado del señor Guillermo Lasso Mendoza, el señor José Nebot, que dice que recibieron aportes del narcotráfico a la campaña del señor Guillermo Lasso Mendoza. La situación está bastante complicada para el gobierno, pero creo que este gobierno y sus autoridades están algo tranquilas por lo que está esta salvaguarda, la Corte Constitucional es como que la institución que en esta ocasión va a salvarle al presidente de ser destituido. Esas es las esperanzas que él tiene, pero esperemos que la Corte se pronuncie de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que dice la ley. No estamos pidiendo nada más. Ahora, asambleísta, ¿qué va a pasar en el caso de que la Corte Constitucional diga no damos paso? ¿Se acaba este capítulo que tanto daño le ha hecho al país? El señor presidente Guillermo Lasso Mendoza ha incumplido en todos los sentidos. Claramente en la consulta del 2017 prohibido tener paraísos fiscales y el presidente lo tuvo, ¿sí? Lo tuvo. También hay varias versiones, se escuchan los audios también de este informe, como el señor Guillermo Lasso Mendoza, ¿sí? Cuando estaba de candidato, recibió dineros del narcotráfico. El CNE tendrá que emitir un informe también fiscalizador para ver si recibió o no dineros. Y si ha recibido dineros ilícitos, inmediatamente la destitución del presidente. O de igual manera, el presidente
no, los ecuatorianos no sabemos ya qué pasa con tantas mentiras, con tantos dichos y se contradice. Ya no creo que ya no hay qué más mentirles a los ecuatorianos. Salió a decir que 5 asambleístas le había pedido dinero, que le habían pedido puestos, nos dijo que somos ladrones, rateros, corruptos, y luego dijo, no, ya no han sido, ha sido mentira, retiro esa denuncia. Pidió la destitución de 2 generales involucrados en el crimen, en el femicidio de la señora María Bernal. Luego dijo, no, ya no se van los 2 generales, no han tenido la culpa porque ellos sí han sabido de este informe y ellos pidieron el archivo de este informe que involucra el narcotráfico. Muchas cosas. Nosotros vimos al señor presidente que salió a decir que se había roto el pie y luego parado en Costa Rica caminando. Así se burla de los ecuatorianos. ¿Eso usted piensa que es una persona que esté secuerda gobernando el país? Hay varias alternativas en la Constitución y el señor presidente ha incumplido con todo lo que ha estado en la Constitución, con la ley, se ha burlado de los ecuatorianos, nos ha mentido y encima nos confronta. La confrontación. ¿Cuántas veces ha llamado a que estemos confrontados los ecuatorianos con la Asamblea Nacional? Incluso dice que la Asamblea es una desestabilizadora, una golpista, cuando él solito te está dando esos golpes. Él se está desestabilizando, dando permiso a que pasen estas cosas dentro del gobierno. Bueno, doctora, en este caso, luego de que la Asamblea resuelva y se pida el juicio político y tenga que enviarse el documento a la Corte Constitucional, en el caso de que esto suceda, se plantean 2 escenarios básicamente. Una, que la Corte Constitucional dé paso y que en este caso habrían los votos para censurar y destituir al presidente Lasso. Ese sería un camino. El otro camino es que la Corte Constitucional no dé paso. ¿Qué van a hacer desde la Asamblea en este supuesto escenario que podría pasar? Mire, como le dije, hay la alternativa 145, ¿sí? La destitución del presidente por incapacidad física o mental para gobernar. Tenemos nosotros del Consejo Nacional Electoral que verifiquen de dónde provinieron esos fondos para la campaña y si vienen de fondos ilícitos, inmediatamente la destitución. Tenemos nosotros también Contraloría que investigue porque cogieron y cerraron este caso de Pandora Paper. Nosotros vamos a pedir se reabra y si se ve que el señor presidente se comprueba ha tenido dineros, él o sus hijos o su esposa en paraísos fiscales, inmediatamente de igual manera la destitución. Hay varias alternativas. Si no hay ninguna de esas alternativas constitucionales, téngalo por seguro que el pueblo ecuatoriano irá a las calles a pedir que el presidente renuncie. Eso es lo que pasará, estimado Germán. Muy bien, la situación es bastante complicada, sin embargo, como usted dice, y lo hemos recalcado nosotros muchas veces, este gobierno se ha burlado permanentemente, primero al no hacer nada por el pueblo, ¿no? En la provincia de Bolívar la situación es grave, como usted entenderá, las vías están cayéndose en pedazos, no hay un solo centavo para instituciones públicas, no hay dinero para maestros, los hospitales lo mismo, están sin medicinas. Y rematar con estos temas de vinculación, que de hecho, según el informe que el presidente no permitió que se haga público, la trama de corrupción viene desde antes de que el presidente que Guillermo Lasso sea presidente. Entonces, así es una trama bastante complicada y lo más grave es la inseguridad, que si vemos que hay vínculos entre el gobierno y el narcotráfico, también hay complicidad en los temas de seguridad que está pasando en el país, asambleísta. Claro que sí, al permitir que cese el narcotráfico haciendo lo que le da la gana en el gobierno, imagínense qué es lo que está haciendo en las calles con nuestros jóvenes. Hay varios de los jóvenes que no han podido ingresar a las universidades, que no están en los colegios y que están ahora sirviendo de empleados para el narcotráfico. Varios muchachos que se han vuelto sicarios y también muertes por sicariato, por este enfrentamiento que se dan a veces en las calles entre delincuentes, entre personas que están metidas en estas mafias. Eso es algo muy delicado, una lástima que el señor presidente les lleve al Ecuador a esta situación. ¿Cómo nos estarán viendo internacionalmente? Y yo no entiendo por qué los medios de comunicación, algunos, otros son muy admirables de toda la investigación que han hecho y cómo le aclaran al país o le muestran la verdad al país. Pero hay otros medios de comunicación que tratan de encubrir todo lo que está pasando alrededor del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Y creo que nosotros debemos informar.
La Asamblea Nacional es del enemigo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, control político, fiscalizar, que todas las autoridades no se roben los dineros de los ecuatorianos, no que hagan su papel, que los ministros, nosotros tenemos una ministra de Salud, que recientemente la que salió fue llevado a juicio político y fue censurada, pero hemos exigido que haya medicinas, pero ellos quieren estar al servicio de Guillermo Lasso Mendoza, no pedir, no pelear por los presupuestos, no ir a revisar cómo están los hospitales, mejor sacan a los médicos, tratan de reducir tanto este Estado, nos están llevando al caos, a la confrontación, al miedo del narcotráfico que existe. Esa clase de presidente lo que tiene que ser por dignidad y por respeto a sus mandantes, dar un paso al costado, pero se ve un presidente necio, sordo, que está, no sé, prepotente, empoderado de ese puesto y no está escuchando lo que está pasando. Escuche, señor Guillermo Lasso, a su pueblo, a quien le eligió, váyase tranquilamente a su casa y deje que el vicepresidente suba. No queremos adelantar elecciones, queremos que se dé lo que constitucionalmente debe darse, subir el señor vicepresidente, rectificar todos estos errores que se está dando en el gobierno de Lasso y continuamos con la democracia hasta que se termine el periodo, este periodo hasta el 2025 y vendrán nuevas elecciones, nada más. Muy bien, asambleísta, yo creo que la situación por su parte está clara, no sé si algo más tenga que añadir para ya ir concluyendo con esta importante entrevista de una de las protagonistas de esta investigación que ha sido muy provechosa y otra cosa que siempre he recalcado yo, muy interesante y además educativa, porque sabemos que vivimos entre gobiernos, poder y narcotráfico, que es lo que ni siquiera pensábamos en el Ecuador. Asambleísta, sus palabras finales. Muchas gracias, Germán. Bueno, yo he escuchado en varios medios de comunicación en mi provincia que yo estoy en una de las comisiones más importantes y que por qué no les da 100 millones de dólares a la provincia. Las cosas no son así. Yo reviso sí el presupuesto, veo números, reviso números. Se le ha dicho varias veces al presidente y he tenido los votos para rechazar ese presupuesto, pero el presidente no hace caso. Miente constantemente. ¿Cuántas veces ha ido a la provincia y ha dicho que nos va a dar una carretera 4 carriles? Yo puse una resolución para que sea aprobado, exhortado al presidente que cumpla con su palabra, pero no cumple. Mireya Pazmiño no va a vender su voto para favorecer a un mentiroso que nos ha traído a la pobreza, que ha ido a mentir en mi provincia, que no le ha dado absolutamente nada. ¿Quiere que venda mi voto para salvar al presidente, para que luego nos mienta que nos va a dar la carretera y no nos da? Yo no voy a vender mi voto, yo no voy a vender mis principios. Yo voy a ser firme en lo que creo. Este gobierno es lo peor que han tenido los ecuatorianos. Nos han mentido, se han burlado. Y yo no voy, como les dije nuevamente, a vender mi voto. Yo me voy a mantener firme en mis principios, en lo que yo creo. Y tendrá que ir este presidente, tendrá que venir el nuevo presidente y sentarse, sí, políticamente, a decir, atienda a mi provincia. Hay estos proyectos, pero con este presidente actual no se puede. Se ha hecho y se ha intentado de todas las formas para que vea todas estas provincias pobres, pero no lo ha hecho. Un presidente así no debe continuar en el poder. Gracias, licenciado Germán. Muchas gracias. La asambleísta Mireya Pazmiño ha estado con nosotros analizando la difícil situación que vive el país con los actos de corrupción que han salido a la luz del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Vamos a un corte comercial ya. Ya vamos terminando el noticiero, ya acabamos, Giovanni. ¿Por qué no? Sí. 18, no, perdón, yo estoy con... Es que cumpleaños, permítame equivocarme. Solo que quiera usted, bueno, no hay ningún problema. Muy bien, vamos al corte comercial, entonces retornamos en unos instantes porque ese pastel me estaba llamando así. Bueno, vamos al corte. Inicio del espacio publicitario. Las obras en el Cantón Chimbo continúan. Construimos la cubierta metálica tipo Coliseo y batería sanitaria en el barrio Divino Niño. Cubierta metálica tipo Coliseo y batería sanitaria en el barrio Tumbihuán, parroquia San Sebastián. Cubierta metálica tipo Coliseo y batería sanitaria en la comunidad de Chaquiragra, parroquia La Asunción, con el objetivo de impulsar la actividad deportiva y demás actividades sociales y culturales. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo, con humildad y trabajo. Seguimos cumpliendo. Administración 2019-2023. Con el gentil auspicio de la cooperativa Juan Pío de Mora. Radio Espacio te informa la hora. 19 horas, 7 de la noche.
Consultorio médico Artromed, donde será atendido por el doctor Jorge Zulca, especialista en traumatología y ortopedia. Ofrece tratamiento con plasma rico en plaquetas y células madres mesenquimales que curan enfermedades como artrosis de rodillas, caderas, hombros, tobillos, lesiones de ligamentos y hernias discales, tratamiento de fracturas, luxaciones, displasia de caderas, pie plano y mucho más. Estamos ubicados en Guaranda, calle 7 de Mayo y Espejo. Atención solo los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas 3 de la tarde. Mayor información o agendamientos al 098-2548-066. Consultorio médico Artromed los espera. Vecina, ¿a dónde se va? Vecina, voy a hacerle un eco a mi hijo, pero no sé dónde. Vecina, vaya donde la doctora Cristina Coloma. Ella es médico especialista en imagenología. Cualquier eco, ella le puede ayudar. ¿Y dónde le puede encontrar, Bessie? En Guaranda, en el Hospital del Día San Patricio, en el 2º piso o en San Miguel de Bolívar, en el Centro Médico Odontológico Medix, a media cuadra del Mercado Central, Bessie. Gracias, Bessie. Doctora Cristina Coloma Benavides, médico especialista en imagenología, con preparación en el exterior y certificada por los organismos competentes. Realiza ecografías abdominal y pélvica, renal y prostática, transvaginal, transfontanelar, obstétrico, 3D, 4D y 5D. Estudios especiales, screening 12 semanas, morfológico, tejidos blandos, tiroides, mamas, testículo, músculo esquelética, elastografía y Doppler. Horarios de atención en Guaranda de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. En San Miguel de